Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Estamos Muertes. Muerte. Pero episodio, no sé si va con E. El resto creo que sí. Bueno, no sé, no quiero Pero, discriminar. pero fue un buen intento igual. Ok. A las episodias. Bueno, el episodio de hoy Ajá. es sobre el lenguaje inclusivo. Ajá, perfecto. Nosotros siempre decimos que esto va a generar polémica, pero como Pero nadie nos ve, no genera no polémica genera ninguna. Pero bueno, Ok, no importa. El vamos a punto es hablar. que Si en algún momento nos hacemos famosos, nos ok, podrían venir y cancelar por este episodio. por este episodio que Ajá. Pero bueno, como parece que, no sé, aún nunca no va a suceder. nunca va a pasar eso. Yo No creo sé, que nunca va a pasar. Nunca digas nunca, pero aún Bueno, pero yo creo no se ven indicios de que vaya a ok. suceder. Bueno, pero entonces el episodio es sobre el lenguaje inclusivo. Ajá. Mierda, alguien gritó, pero Parece que capaz que de fútbol hoy. No alguien sé. gritó como Alberto Vive, no sé. Bueno, pero no sé. Alberto vive, dijo, ¿en Escuché. serio? No sé. Ok. Bueno, continuemos. Probablemente sea fútbol. La gente nada más grita aquí por fútbol. Ajá. Pero dijimos que íbamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo y yo tengo una postura, creo que un poco distinta a la tuya, Ok. pero bueno, puedes explicarnos, Diego, qué nos motivó a grosso modo. A grosso modo hablar sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, resulta que estuve hablando con un amigo mío Ujú. sobre el tema del lenguaje inclusivo y notamos determinado comportamiento de falsedad en torno a este Ok. lenguaje, porque iba a explicar por qué. Hay entornos en donde se exige el lenguaje inclusivo, se Ujú. demanda, entornos empresariales incluso, Ujú. y esto genera que las personas lo hablen así inclusivamente, pero con el objetivo de quedar bien con sus superiores. Ok. Y eso es como algo que es notorio, o sea, te das cuenta. Es una forma Ujú. hipócrita de utilizar el lenguaje inclusivo. Exacto. No significa que es algo que se da por la imposición obligatoria de determinadas cosas. Yo creo que muchas personas Ujú. utilizan el lenguaje inclusivo de forma hipócrita. Sí. Sobre todo los políticos. Sí. Cuando tú escuchas a un Sí. político y dice, Es hola verdad. chicas, todos. Y te voy a decir, seguro vas a Tú estar no comiendo hablas un así. asado y no hablas así. Sí, tú no hablas así. Pero hay algunos que sí lo hacen de forma, o sea, digo, de forma no hipócrita porque consideran que Ajá. es una forma Sí. de visibilizar a todos los géneros. Ok, sí, yo creo que hay gente que lo hace no por quedar bien ni nada por el estilo, sino Por pero convicción. tampoco porque le nace. Lo hace porque quiere impulsar determinado movimiento Ok. o lenguaje o formas. Ok. Y, o sea, no es que a alguien le nazca. No creo que haya nadie en el mundo que hable 100% todo su tiempo el lenguaje inclusivo. Sí, sí, no. Y si alguien lo hace, creo que por lo menos hoy en día se lo consideraría como medio raro. O por lo menos al día de hoy. Bueno. Sin embargo, el hecho de que lo hagan sí impulsa esas formas nuevas. Pero pensemos, Ujú. ¿cuál es el origen y el motivo o la motivación del lenguaje inclusivo? Ok. Que creo que contestando eso podemos avanzar en otras preguntas. Ajá. No sé, decime vos cuál es. O sea, yo creo, Ujú. una de las principales motivaciones del lenguaje inclusivo es que hay un colectivo Ajá. que cree que nuestra lengua tradicional, sobre todo el español, Ujú. fue creada con el objetivo de invisibilizar a las mujeres Ok. y que el hombre tenía predominancia en el lenguaje sobre ellas. Ok. Y de esta manera nacieron todos nuestros pronombres Ujú. de segunda y tercera persona en masculino Y femenino.
Sí, pero los utilizamos en masculino para referirnos a mujeres y hombres. Claro. Pero en sí, si te pones a pensarlo, o sea, el lenguaje no es exclusivo en sí. Ujú, El lenguaje contempla a todas las personas de todos los sexos, ¿verdad? ujú, Lo que se vuelve exclusivo es al momento de usarlo. Porque cuando yo lo uso al lenguaje y digo todos para referirme a un grupo mixto, ujú, eh, no es que el lenguaje sea... El lenguaje es un lenguaje de género, ujú. no es exclusivo. Yo lo uso de forma tal que me estoy refiriendo a un grupo mixto con Claro. el pronombre masculino. Ok. Ujú. Sin embargo, consideran de que esa utilización de los pronombres en forma masculina para referirse a un grupo mixto Ajá, es una forma de invisibilizar ok, a las mujeres. ok. Hablemos de mujeres porque, bueno, en el lenguaje Sí, aún hay dos géneros. claro, O claro, sea, sí, sí. Yo no vamos creo, a, no vamos a ver, no vamos a entrar en diatriba ajá, de género, yo pero creo, en el ok, lenguaje hay dos géneros, ujú, masculino y femenino. sí, sí, bien, Em, entonces, bueno, y también está el neutro. El ujú, neutro que ni es ni masculino ni femenino. Ok. exacto, Entonces, esa es una de las excusas por las cuales se promueve el lenguaje inclusivo. es verdad, es verdad. Yo lo que pienso, o sea, me resulta como un poco paranoico, ¿verdad? En el sentido de que Polémico. es que es un poco paranoico por el hecho de que, o sea, yo, por ejemplo, Ujú, de haberse desarrollado las cosas y los pronombres, digamos, mixtos no, ¿cómo se dice? Plurales, eh, hubiesen sido femeninos para referirse a ujú, un grupo, por ejemplo, el grupo de chicas, y estemos contemplados todos. Si se hubiese desarrollado así desde que yo nací y fuera claro. la costumbre, no, la verdad es que no me molestaría. Es algo que está consensuado, que se usa para referirse a todos y crecí con eso y bueno, nada. Me parece, el hecho por el que digo que me parece medio paranoico, el tema es porque no es el lenguaje el que es exclusivo. Si te fijas en el inglés, el inglés Ujú. es un lenguaje inclusivo porque Y no es hay, muy neutro. y es muy neutro. Sin embargo, Sobre pasa, todo porque, por ejemplo, hay cosas que no tienen género. Por lo menos exacto, el artículo de es para él o para él, la. sí, no hay género, en Exacto. el inglés no hay Si hay género. género, obviamente sí hay género, pero los artículos, el artículo Sí, de no tiene género, las los palabras, pronombres en plural exacto, no tienen género. exacto, exacto. Yo no puedo decir, referirme a ellos Ujú, o ellas. exacto. Cuando me refiero Es digo them de, o... Ajá. exacto. Eh, pero la razón es que en este lenguaje, que no se puede hacer eso, alguien se va a referir a un grupo y dice hey guys, Ujú. como hola chicos. Entonces, ¿por qué pasa esto en un lenguaje que ya es inclusivo? O sea, el problema no está en sí en el lenguaje, ¿verdad? El problema está en otro lado. Bueno, ok. Volviendo, que ese es un buen punto, Ajá, pero volviendo un poco al punto de por qué eh, a cierto grupo de personas les molesta el lenguaje tal cual como está concebido, sobre todo el español. O sea, ubiquémonos nada más en el español. ajá. De otros idiomas, bueno, no, creo que no es importante hablarlo, sobre todo porque el inglés vimos no tiene ese tipo de problema. O sea, no tiene el mismo problema, los anglosajones tienen el mismo problema, solo que con un Claro, lenguaje que no tiene las mismas herramientas para sexualizar las cosas. claro, pero ellos no están tratando de cambiar sus palabras, solo están tratando de omitir ciertos términos y Ajá, sustituirlos por otros. claro. Nosotros sí estamos tratando de cambiar nuestras palabras. Esa es la diferencia, por ejemplo, con el inglés. ¿Cómo para no? De nuevo, porque no, O sea, no sé. ellos Ujú, no quieren cambiar el hey guys, ujú. no quieren cambiar el guys, no quieren cambiar esa palabra. No, Quieren claro. sustituirla por otro Quieren término. usar el mismo lenguaje que ya existe, Exacto. solo que se usen términos, por ejemplo, folks,
que Ok. es algo más que contempla a un grupo mixto. Ok. Pero nosotros sí estamos tratando, digo nosotros en el sentido de que de la comunidad somos, hispanohablante. exacto, somos Nos parte de la queremos, comunidad nos hispanohablante. queremos meter con la Real Academia Española. Eso es Exacto. lo que... Nosotros sí estamos tratando agrede Ajá. de cambiar el idioma. Ujú. Pero pensemos en esta lógica de que estos pronombres se crearon para invisibilizar a la mujer. Ajá. Pensemos en esa lógica Ok. primero. Espera, te voy a decir algo antes. A mí no me molestaría, ni me molesta, incluso lo haría perfectamente, referirme a un grupo mixto como todas y todos. Ujú. O, es más, ni siquiera es que me molesta decir el pronombre femenino antes. Claro, O sea, no es un tema de claro, machismo ni nada, pero la pero... forma de utilizar un solo término para denominar algo Ujú. es masculina. Pero pensemos Sí. en esa Pero esa lógica. es la costumbre. Esa, exacto. Bueno, Ujú. ahí vamos a ir luego. Ajá, ok, ok. Pero pensemos bajo esa lógica. Ujú. Yo sí considero que por evolución normal del lenguaje bajo nuestra sociedad, que ha sido una sociedad donde la mayor influencia sobre el lenguaje y sobre las cosas ha sido masculina, Sí. o sea, todos nuestros años Ujú. de historia registrada, Sí. es algo de predominancia masculina. Ajá, es O sea, cierto. nos guste o no nos guste, quieran o no quieran, bueno, listo, Ok. no importa. Ujú. En el español creo que sí se vio muy influenciado y obviamente esa predominancia masculina se vio en el lenguaje. Sí, 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 exacto. Lo que sí no creo es Ujú. que el lenguaje hoy se utilice para invisibilizar a algún género. No, simplemente No. sí creo que la predominancia masculina Ajá. se vio, influenció el O lenguaje. sea, es algo que heredamos. Exacto, Ujú. influenció el lenguaje, nuestro idioma, Ujú. y que por eso hoy nuestros pronombres son así, Claro. por costumbre y por desarrollo de nuestra sociedad. Pero no creo esa excusa que utilizan de que, bueno, no, ahora imagínate a alguien pensando maquiavélicamente, voy a decir todos para que las mujeres no existan. O No, sea, es un no, no. absurdo Sí, total. sí, claro. Voy Pero hay a... gente que lo cree igual. Claro, claro, Ujú. por eso digo que es un absurdo Sí, de sí. su parte. Voy a decir nosotros Nosotros para que para ellas que... no se sientan incluidas. No, claro. Es un absurdo total. Ajá. Pero sí creo que viene de una costumbre de predominancia masculina. Exacto. Y bueno, el hecho de que en el idioma inglés, por ejemplo, digan hey guys, Ujú. también viene de esto, porque, Sí, sí, o sea, muy si probablemente. es un idioma que ya de por sí no podés, digamos, inclinar la balanza para un sexo o para el Ujú. otro, sin embargo, las únicas posibles formas que podés es referirte a un grupo como hey guys, Ujú. y lo hacen, digo, es un tema de que heredaron determinada predominancia masculina desde los tiempos. Exacto. Ujú. Bueno, ese es creo que lo principal que motiva bueno, voy a decir algo, esta agenda del Ajá, lenguaje de género de la agenda. izquierda internacional para Agenda. hacernos cambiar el idioma. Sonaste como que están conspirando. Sí, soné como Diego Laje y el Ajá, grupito de Milei, esta agenda de sí. la izquierda internacional. Ajá, Bueno, eh, mm, o sea, la entiendo por una parte, pero por otra, como dije, no creo que tengan razón en lo absoluto de que sea para invisibilizarla. Simplemente es claro, algo por que eso se me dio así y ya. parece medio paranoico. Exacto. Sobre todo porque el idioma es por costumbres, Sí. por consensos. Ujú. O sea, llegamos a todos a un consenso en que ahora vamos a hablar de determinada manera, de que este término ya no se utiliza, Ajá. eh, que, por ejemplo, ahora utilizamos acento en estas palabras y en estas no, Claro, llegamos a es todo eso por consenso, claro. consenso. Y hay una organización, como por ejemplo la Real Academia, que lo lleva, digamos, registrado en Exacto. detalle para, digamos,
resolver cualquier tipo Claro. de disputa. Y ese consenso siempre ha sido arbitrario. Sí, O sea, no es que nadie se haya puesto de acuerdo para que ahora hablemos así y utilicemos estos términos en vez de esto. Nadie se ha claro. puesto de acuerdo. O Sino sea, se que fue dando. se fue dando. Ujú. O sea, la lógica de nuestro lenguaje Pero espera, dejó en desuso Ajá. ciertos términos para adaptar otros. claro. Pero por ejemplo, la Real Academia sí es un consenso. Claro, pero, claro, exacto, pero se basa en esos En eso que fue consensos evolucionando. arbitrarios. O sea, se agarró, se tomó el lenguaje de un punto en el tiempo y dijo, vamos a estandarizar esto. Exacto. Y a partir de ahí lo modificamos acorde, vaya evolucionando, pero de la forma, digamos, con formalidad. Digamos. Exacto. La Real Academia estudia cómo va evolucionando el idioma y dice, bueno, ya estos términos están en desuso, ya no se utilizan, el lenguaje evoluciona de esta forma y ahora este va a ser el término aceptado. Claro, es como, digamos, la hoja en donde, como te diga, la constitución del lenguaje. Exacto, Ajá. donde queda registrado Ujú. las formas correctas de ser utilizadas. Por ejemplo, antes nosotros decíamos escuchóse algo Ajá. en el lenguaje en el español antiguo Sí, y evolucionó a se escuchó algo. claro, no se usa nunca. jamás. Exacto. Pero ese escuchóse hasta el siglo XIX, principios del XX, era lo común. Era, claro, exacto. Y el lenguaje fue evolucionando por lógica Ajá. de, Bueno. de nuestros sistemas mentales a que era mejor decir se escuchó a decir se escuchóse. Claro, esto va muy de la mano con una teoría que vos me has explicado varias veces sobre vos me hablaste sobre un experimento de qué pasaría si llevamos un grupo de humanos en una nave espacial Ajá, sí, sí, a eso un estuvo lugar bueno. muy lejos, a 1000 años de distancia, o Ujú. sea que sería una sociedad que transcurre 1000 años dentro de una nave espacial y llega a otro planeta. Exacto. Eso era un artículo que encontré sobre Ujú. cómo iba a evolucionar el inglés si viajábamos de aquí a Alpha Centauri, Ajá. que era nuestro sistema, que es nuestro sistema solar más próximo, Ujú. y qué pasaría con el idioma inglés dentro de esa nave. Ajá. Y el idioma inglés está acostumbrado a, por lo menos todas estas palabras que tienen apóstrofe, Sí, de juntar y acortar términos, sí. está acostumbrado a eso. Y eso es como una tendencia dentro del idioma inglés. Ajá. Y esa tendencia va a seguir imponiéndose Ujú. para acortar términos en verbos y En en todas cualquier cosas del cosa. Ajá. lenguaje. Entonces, ahí hubo un estudio, hicieron como unos cálculos de cómo iba a evolucionar el inglés en esa nave espacial Ajá. y era un inglés completamente distinto. O sea, era que parecía hasta un idioma diferente. Exacto. Y ahí tú te pones a ver, y esto es una teoría lingüística que yo tengo. Es una Ajá. teoría que me nació de ningún lado, iba a decir el forro, pero, pero o sea, fue una teoría que me vino a mi mente. Ajá. Que yo digo que las zonas geográficas Sí. tienen una influencia importante el clima tiene una influencia importante en tu lenguaje. El clima. El clima, ¿Por qué el clima? no sé, Pero fundamental tu teoría. pero la fundamento en el siguiente sentido, Ajá. porque el acento caribeño es parecido. O En sea, todos lados. claro, podemos hablar de clima o podemos hablar también de influencia migratoria sobre el Claro. Caribe. Yo creo que tiene. Pero es un acento, el cubano, el venezolano, Son el parecidos. colombiano de la Ajá. costa, el panameño, el dominicano, el puertorriqueño, tienen un Ajá. acento muy parecido. Sí. O sea, podemos hablar de clima o podríamos hablar también de los grupos étnicos que se arraigaron en esa zona. Exacto. Yo creo que también hay algo muy importante ahí que es no tanto el clima, sino la cercanía. O sea, no es que todos hablan parecido porque están en el Caribe. Todos hablan parecido porque están todos cerca. Bueno, O sea, si hay variaciones entre un país y el otro, son mínimas porque se uno cruzan se mucho. van influenciando en Ujú. otro. Exacto. Pero, y por eso nuestro español, el español caribeño, Ajá. evoluciona de cierta manera, a diferencia del español rioplatense, que evoluciona de otra manera. Claro, sí, claro, por eso, sin embargo, como hay mucha distancia entre el Ujú. Caribe y el Río de la Plata, ahí sí notas diferencias mucho mayores, pero Ok. porque tienen más tiempo evolucionando separadas. Y si le damos más tiempo a eso de evolucionar, probablemente termina siendo un idioma distinto
Algo diferente, que claro. nació del español como raíz, pero algo distinto. Bueno, ya el chileno es un idioma distinto, por ejemplo. ¿Cómo hablan los chilenos? En que aquí vamos a hablar así, tranquilitos. Que hablan Así, como ¿viste? finito, ¿no? Po. Bueno, sí. Ajá. Entonces, bueno, el idioma va a evolucionar de esa manera. Ajá. Y bueno, eso es algo que creo yo sucedió a través de los siglos con el Ujú. latín. Sí, sí. El latín antes era un idioma que globalizaba a Todo el Imperio Romano. todo el Imperio Romano, casi que toda Europa, exceptuando Ujú. algunas partes como las nórdicas Anglosajonas. y las anglosajonas, del resto era todo latín. Aunque si tú te pones a ver todos estos idiomas que son idiomas indoeuropeos, porque bueno, inclusive el latín, el germánico, Ujú. que el germánico también creo que entra ahí al anglosajón, vienen Claro. desde una misma raíz primitiva. Ah, Pero, sí. ¿El pero latín y el anglosajón vienen de lo mismo, no? sí, creo que sí, ¿Sí? son lenguas indoeuropeas que se ven influenciadas por el sánscrito que viene de la India. O sea, pues estoy hablando así, que Ah, cosa que eso no creo sabía. que leí. Ajá. Pero bueno, esto no es información científica. Por si Tómenlo acaso. como una opinión. Exacto. Ajá. Pero esto es otra cosa del lenguaje, antes de volver al lenguaje inclusivo, que a A mí ver. que a mí me da mucha curiosidad. Sí. Y creo que el lenguaje tiene demasiada influencia en la forma en cómo evoluciona una sociedad. Y Ajá. te A lo ver. pongo de esta forma. Sí. ¿Por qué crees que Europa evolucionó de la forma en que evolucionó a diferencia de África o, o los nativos americanos? Ok. O sea, mi teoría principal es que el idioma europeo, los Ujú. idiomas que se formaron en Europa tenían una forma de abstraer conceptos que no tenían las lenguas nativoamericanas o las lenguas africanas. Sí. Bueno, ese puede ser un motivo. O, por ejemplo, hay conceptos o palabras que no existen en lenguas aisladas en Sudamérica, Sí. en tribus O amazónicas, no sea, vos existen. no podés explicar determinadas cosas o si quisieras explicarlas, tendrías que formar una frase muy larga. Exacto. Ujú. Ahí va el punto. Ajá. Y esto es un ejemplo buenísimo. ¿Y por qué el alemán Ajá. es un idioma que está por encima, creo yo, de cualquier otro? A ver. Por ejemplo, esto es un ejemplo, no conozco mucho el alemán, pero esto es un ejemplo que encontré que me contaron. Sí. Para un alemán, nosotros le decimos fósforo Ajá. para aprender a la madera que prende fuego. Ok. Y el alemán tiene un término que no sé cuál es, Ujú. pero el término con que describen al fósforo no es fósforo, sino es madera que prende fuego. Así literal. Es literal. Ajá. O sea, ¿qué idioma es mejor? Porque si tú dices, no, bueno, es un fósforo. Entonces tú tienes que explicar qué es el fósforo. ¿Qué es el fósforo? Una Claro. madera que la raspas y prende fuego. Claro, sí, sí. Y el alemán, en el concepto de fósforo, tiene ya eso. O sea, es muy fácil. A vos te dicen una palabra de un objeto en alemán y muy fácilmente vos podías deducir qué es por Exacto, saber cosas más básicas. exacto. Entonces ellos Ajá. tienen una capacidad de abstracción Sí. distinta a la nuestra. Ajá. Y creo que eso pasó en el lenguaje, eh, Europeo. sí, con el lenguaje que se desarrolló en Sí. Europa con diferencia a los otros lenguajes en el mundo. Bueno, de hecho, en Asia, viste que en Asia está todo este mito de que el asiático promedio tiene un coeficiente intelectual Ujú. más alto, ¿verdad? Y yo no sé, capaz que sí, capaz que no, pero la realidad es que muchos idiomas asiáticos, como el japonés, por Ujú. ejemplo, o el coreano, tienen esto de que vos podés explicar cosas que son difíciles de explicar con una sola palabra. Sí, Y eso es una ventaja gigante sí, a la hora por sobre de todo. desarrollar el intelecto. Porque, claro, si vos quisieras, no sé, decirle si vos fueras una tribu indígena, por ejemplo, y quisieras decirle a un colega tuyo, vamos a cazar a aquel ciervo que está por allá, y de tener que explicar todo eso, o decir una sola palabra y él entienda todo, o sea, el desarrollo del intelecto y de la sociedad es mucho mayor. Ok, ahora Ajá, volvamos al lenguaje inclusivo. ajá. ¿Por qué decir en vez de todos y todas, por qué no decimos todes?
es una sola palabra para Bueno, unificar puede las dos ser, cosas. pero esa obviamente que esa no es la intención de las personas que impulsan el lenguaje inclusivo. Claro, Ujú. pero, o sea, aquí yo Con esa premisa. premisa podríamos sí generar un lenguaje Ujú. universal que sea óptimo para el desarrollo del intelecto humano. No tiene ni que ser español. Ok, bueno, Mm. ahora voy con mis argumentos a favor del lenguaje A ver, inclusivo. dale. Yo no creo que nunca adapte el lenguaje inclusivo, Ok, al menos que sea por conveniencia. ok. Yo sería de los que adoptaría el lenguaje inclusivo por conveniencia. Ajá. Sería algo hipócrita de mi parte, Pero sí, totalmente, claro, medio raro para alguien que lo impulsa. pero lo haría por conveniencia Ajá. solamente. No sería algo natural de mi parte. Ujú. Sin embargo, creo que así como el lenguaje es algo arbitrario, Sí. creo que es algo arbitrario que se impulse algo bajo un consenso de un grupo de personas que Ajá. traten de modificar algo. O O sea, sea, que se, nosotros arbitrariamente decidimos que a partir de ahora vamos a que todos los pronombres en español se digan así. tengan una E Claro. O sea, esa. para que sea costumbre y que próximamente la Real Academia de la Lengua Española Ajá. lo termine aceptando como un término válido. Claro. Esa no ha sido la forma en que naturalmente se desarrollan los lenguajes. Sería una Pero, excepción. claro, pero es una forma igual de arbitraria que las demás. Sí, El total. consenso, Ajá. el consenso me parece también, o sea, Puede nosotros ser. arbitrariamente decidimos un consenso. Es cierto. Yo no sé si hay algún ejemplo en la historia o en el mundo Ujú. en el que haya sucedido que un consenso se haya arraigado en un lenguaje o No si sé, se no sé. desarrolló todo de forma iterativa y natural, como paso a paso. No decir, hey, ahora vamos a implementar todo este paquete de nuevas palabras modificadas de un momento Claro, para no otro. creo que llegue como un paquete, Ujú, nunca va a llegar como un paquete diciendo que la regla, o sea, porque hay 10 ujú, millones de personas que lo hablan, ahora esto va a ser un paquete para todos. claro. No creo que vaya como un paquete, sino que, bueno, esa influencia de esas personas hablándolo probablemente influya a todas las personas de habla hispana Ajá, y se termine aceptando esos términos ajá, claro. inclusivos en el lenguaje. Puede ser. Yo creo, ¿sabes qué? Que va a terminar siendo una rama del español. No creo que reemplace totalmente el español Bueno, tradicional. puedes que tengas razón en el sentido de que el lenguaje inclusivo es algo muy de esta zona. Es más, puede llegar a derivar en otro lenguaje, Por lo menos, porque vos lo escuchás y suena muy distinto. bueno, por ejemplo, Puede derivar en un lenguaje como que vos decís que del latín se separó el francés y el italiano. bueno, pero por ejemplo, Ujú, no tanto así, sino, por ejemplo, ujú. el español rioplatense Ajá, acentúan palabras distintas a como se acentúa en los demás países de Latinoamérica. claro. Puede derivar en eso. Es más, puede terminar resultando que Argentina termine hablando un idioma diferente al resto de Latinoamérica. O que tenga pronombres como en el español de España Ujú, tiene vosotros. claro. Ninguno de O nosotros que tenga utilizamos cosas raras. vosotros. Claro, sí, sí. Entonces puede pasar que de que acá existan pronombres distintos al resto de Latinoamérica. Pero pará. Vos escuchás a un español de España hablar español y Ujú. a un argentino hablar español y Y los son entiendo. completamente similares y entendés los Claro, dos. claro. En cambio, si vos no conocieras las reglas del lenguaje inclusivo Ujú. y escuchás a alguien hablar lenguaje inclusivo, te puede hasta parecer que está hablando un idioma diferente. Bueno, no sé, yo he escuchado mucho el lenguaje inclusivo, así que estoy ya sé Ok, cómo suena el lenguaje porque es inclusivo. muy distinto, no es como que escuches a un Pero gallego. hay una Ujú. entrevista de a Nati Peluso Ajá. em, que le preguntan sobre el lenguaje inclusivo, de cómo es esto. Y ella dice, bueno, sí, la verdad es que sí, me parece bien todo este movimiento, Ujú. pero en España esto no pasa. O sea, nadie está preocupado por cómo se Claro. terminan los pronombres. Ajá. Es algo, por eso digo que es algo muy de esta zona. Claro, sí. Eh, Por eso digo, no creo que estos movimientos vayan a poder influenciar a España o a, no sé, México o todos los países hispanohablantes. bueno, o sea, digo que la historia lo dirá. Claro, la historia lo dirá. Pero mi favor, no a favor del lenguaje inclusivo, sino en contra de las personas que no les gusta el lenguaje inclusivo. Esto es un Ok, argumento en contra de esa persona. ok.
que te moleste el lenguaje inclusivo por sesgo ideológico me parece algo ridículo. Claro, bueno, sí, eso sí. Que te moleste que alguien diga todes, o sea, es la cosa O sea, más que digan lo que quieran. absurda del mundo. O sea, ¿por qué Exacto. te tiene que molestar eso? O sea, Es libertad de si expresión. la persona quiere ahora a Ajá. empezar arbitrariamente, como es el lenguaje que va Claro. cambiando arbitrariamente Ahora, te voy a por explicar consensos yo, arbitrarios. claro, lo que a mí me preocupa a Ujú. veces y sí me resulta molesto, es cuando estos tipos de movimientos llegan a lo político, al punto en el que decisiones políticas de arriba te puedan llegar a obligar a vos a o no usar algunos términos o a usar términos específicos y que te lo Eso puedan es una llegar buena a diferencia. penalizar por usar determinados tipos de términos para referirte a determinadas cosas, como que yo diga todos para un grupo mixto y me penalicen. Eso me parece ridículo porque me están atando de manos en forma de libertad de expresión. Me parece que es una ridiculez Ujú. a través de leyes, Ajá. específicamente leyes de que alguien que legisló para que eso Ok, fuese porque así. ha sucedido. Ok, me Ujú. parece eso Al absolutamente ridículo momento. porque no hay leyes para que yo te diga a ti él y a las mujeres ellas. No hay leyes Claro, sobre eso. exacto. Entonces, ¿por qué deben haber leyes para que yo le diga todes, chiques, y eso? No deberían Claro, haber leyes bueno, para eso. pero hay países en los que Leyes se sobre el lenguaje implementó. no, o sea, creo que no hay en que Ajá. prácticamente. Bueno, esto típico de leyes para prohibir el discurso de odio, por ejemplo. Ujú. Yo sé que tienen buenas intenciones, pero son raros, en realidad. Porque, ¿quién define qué es odio? Claro, sí, sí, Ujú. es muy subjetivo. Pero bueno, hay ciertas cosas ciertas características del odio que sí son Claro. universales. Entonces, Pero, no hay problema ninguno con el lenguaje inclusivo. Lo peligroso es cuando estas cosas llegan a generar claro, leyes que... sí considero legítimo Ujú, que una institución ujú. más privada que pública, pero bueno, pública aún le doy el Ok. chance de que sea legítimo que una institución diga, bueno, a partir de ahora nuestras comunicaciones Ujú. van a adoptar un lenguaje inclusivo. Ok. ¿La Real Academia es Me una parece institución legítimo. privada No, o pública? no sé cómo se denomina Mm, eso, pero Es no una sé, buena ni idea. pregunta. Sí. Pero bueno, me parece una institución pública, el Ministerio de Transporte de aquí a Argentina, Sí, va a decidir que a partir de ahora, ahora todas nuestras comunicaciones van a tener este formato, van a adoptar el lenguaje inclusivo, me parece legítimo. claro, Una sí. empresa privada, mira, a partir de ahora nuestras comunicaciones, porque bueno, de cierta manera está inspirado Ajá, por algo de inclusión, y la inclusión para todos es algo bueno, creo. ajá. O sea, creo que la inclusión Sí, sí, sí. no está asociado a algo negativo, sino a algo más bien, y para todos, Ajá, algo bueno. Entonces, bueno, a partir de ahora, por motivos inclusivos, vamos a adoptar este tipo de lenguaje. Me parece legítimo. ajá. Pero que se legislen leyes para que, mira, a partir de ahora Vamos a hablar tienes que así, decir asá. todes, si no Claro, vas preso me parece sí, una estupidez. claro, exacto. Y aquí va Ujú. otra discusión. Em, una persona transexual. Sí. Una persona transexual que ahora se autopercibe como hombre. Era una mujer, ahora autopercibe como hombre. Ujú. ¿Cómo tú la llamarías? Bueno, probablemente por como él o ella prefiera Exacto, tenerlo. exacto. Me parece que tu respuesta es Ujú. la respuesta sensata, Claro. porque hay gente que a partir de todo esto que se discute Ajá. sobre el lenguaje inclusivo y toda la ideología de Pero género, acá hay una diferencia. Esto porque, digamos, en la situación es lo socialmente más, lo que se adecuado. debe, lo más Exacto, adecuado. exacto. Sin embargo, que venga alguien y me diga, vos tenés que llamarlo así, Claro. no, me parece... Pero por ejemplo, alguien que una mujer transexual, una persona le diga él, Ujú. bueno, o sea, primero nadie debería meterlo preso porque alguien le diga a un transexual él. Claro, Porque yo, si a mí me da la gana, yo le puedo decir una mujer él también. claro, sí, O sí. te puedo decir a ti ella. Exacto, no te tienen por qué meter Em, preso. pero, ¿qué va a pasar si tú a una mujer transexual le dices él? Esa mujer transexual o sea, te va a aislar de su grupo de amigos o de lo que Ajá, sea. sí.
y vas a quedar ciertamente aislado a cierto O sea, grupo claro, por tu propia... por tu convicción de no decir. de que ahora, o sea, es Ajá. simplemente... Y que Simplemente nada más ni siquiera te cuesta nada. claro, decir lo que socialmente es más aceptable y además hasta amable con la persona, Que porque ni siquiera, exacto, creo que ni ajá, siquiera es por lo socialmente aceptable, sino por por ser amabilidad. amable, claro, Ser no, amable y porque ya. tendrías que ser por ejemplo, si vos querés que yo te diga él y yo, porque soy un maldito, te empiezo a decir, y ella, claro, Exacto. no vas a ser más mi amigo. Exactamente. Ajá, Y tú como persona, bueno, vas a quedar aislado. Igual como que si le dices a todas las mujeres él claro, y a todos sería los raro. hombres ella. O sea, vas a quedar aislado, mira, O tú me sea, estás si diciendo a querés, mí ella, ¿qué te pasa? ahora, si no te interesa o tenés algún prejuicio, el cual me parece que está mal, Exacto. contra los transexuales o algo, y no te interesa que te excluyan ni nada, o sea, podés hacer lo que vos quieras y que te odien, pero bueno, nada, así como vos podés hacer que otro grupo te odie. Exacto. Pero bueno, a mí en conclusión, a mí el lenguaje inclusivo, quizá o sea, ya por costumbre Ujú, de mi hablar, creo que no lo adoptaría. ujú. Me parece quizá algo práctico, porque bueno, estamos acortando, en vez de Sí, decir todas y todos, bueno, ese, estamos acortando ese argumento no sé, en no sé si todes. aplica porque o sea, no es el propósito del lenguaje inclusivo. Bueno, Ujú. me parece de cierta manera práctico en ese Ok, sentido, y que el que lo quiera usar, bueno, sí, que lo sí, vayan a usar, obvio. y que si al final nuestro idioma termina evolucionando hacia ese sentido, bueno, listo, ya Claro, al sí, sí. final la Real Academia del Español va a decir, bueno, sí, ahora todes va a ser aceptado y podemos escribir todes. Yo creo que un escenario más probable es que se cree una propia academia del lenguaje inclusivo Ujú. y se empiecen a dividir los lenguajes. Bueno, puede ser, Porque no puede vas ser. a convencer a todo el mundo de que hable con todes. Y las personas que hoy hablan español y lo quieren seguir hablando, lo van a seguir hablando y nadie se los puede prohibir. Claro, pero digo que cuando la Real Academia Española decida que ahora se va a aceptar ese término es porque ya la mayoría lo estamos utilizando. Así como cuando dejamos de utilizar ciertas conjugaciones de Ajá, verbos o cosas porque evolucionamos a otra cosa. claro. Ahora esta pregunta. ¿A vos te parece que un día se puede llegar a que toda la comunidad Ujú. hispanohablante adopte el lenguaje inclusivo? No sé, Absolutamente toda. no sé. No sé, la verdad no sé. Ujú, Va a depender sobre todo de la influencia que tenga esta región sobre todas las demás. claro. Si esta región tiene influencia sobre todas las demás y en todos los países comienzan a promoverse arbitrariamente, esta Suena forma bastante utópico, pero probablemente sí llega a eso, pero la verdad no creo. La verdad no creo que esta forma rioplatense ajá, y Chile también creo que está adoptando un poco el lenguaje inclusive ajá, llegue a otras zonas. claro. Pero si llega, al final todos lo vamos a utilizar con normalidad y Claro. naturalidad. Sí, sí, obviamente si vos salís por ahí y 99 de cada 100 personas habla lenguaje inclusivo, lo vas a terminar adoptando. Y el problema también está en quiénes son los que promueven el lenguaje inclusivo, Ujú. y por eso hay resistencia. ¿Cómo a ver? Como es la izquierda, es el grupo de Sao Paulo, El grupo es esa, Pablo, esa sí. izquierda, ¿cómo es ese grupo? Ajá, Y son los partidarios de ese grupo los que son gente de izquierda, ajá, hacen mucho ruido sí, sí. sobre gente de derecha El pro- y Ajá, lo asocian con una agenda ideológica. claro. El problema con ese grupo es que eh, tienen mucha tendencia a imponer a través de la ley Sí, cosas, sí, y sí. eso es lo que enoja a mucha gente, me parece. Hasta Porque si ahora, fuera una especie de culturización, ujú, y no se note ninguna intención de imponer por, digamos, la fuerza de la ley algunas cosas, sobre todo, todes, eh, bueno, pero creo que hasta ahora ajá, ningún país de Latinoamérica, creo, sí, ha legislado con respecto, no ha legislado utilizando el lenguaje inclusivo ni con respecto al lenguaje inclusivo. Por ahora ningún no, país de Latinoamérica. no, con el proyecto del lenguaje inclusivo no, pero sí se han hecho cosas con respecto a restringir el lenguaje o Ujú. imponer determinado tipo de palabras sobre personas.
Eso sí ha pasado, no necesariamente en el español, pero en el mundo sí. Bueno, entonces creo que, bueno, yo digo que esto ni siquiera va a depender de la discusión que estemos haciendo hoy, Ajá. ni cuando estemos muertos, inmediatamente muertos, ni siquiera se va a llegar a una conclusión de esto. Es Van a más, pasar es más, cientos de años hasta ver los resultados de lo que se está haciendo hoy. estamos influenciando con este podcast a toda la comunidad Sí, hispanohablante. esos 65 hispanohablantes que nos Sí. siguen. Ajá. Ahora van a hablar, mira, ¿escuchaste? Estamos muertos. Ajá. Estames muertes. Estamos muertes. No. Estames, Sería. claro. Es Estames que, muertes. claro, suena como un idioma distinto. Estames muertes. Ujú. Así que bueno, es decir que en ese momento veremos Ajá. si existe la reencarnación o la vida después de la muerte y nos enteramos de las cosas que pasan en la Tierra. Ahí Ahí quizá sabremos. podremos ver qué pasó con esta Ajá. lucha Si yo te digo a vos, tenés que adivinar qué pasó, ¿qué decís? que el español argentino cambió sus formas a adoptar como válidos el lenguaje inclusivo. Ok, como válido, no como obligatorio. Como lenguaje No, oficial. Obligatorio no, oficial. pero es que yo aquí yo puedo escribir los verbos, yo puedo jugar los verbos como español normal, como español sin ningún problema, Claro, pero digo. no hay un lenguaje oficial acá. Pero creo que lo van a, exacto, como lenguaje oficial va a entrar dentro de esta, escuchame, Claro. Pero esos son compartime, modismos, no es lo eso oficial del lenguaje. bueno, pero creo que se va a adoptar como algo, nadie Informales. debería legislar sobre leyes. Ujú. Así que bueno, se va a adoptar de forma como consenso de que está bien decir, utilizar los pronombres personales en forma neutra. Claro. Yo opino que va a pasar Por lo menos aquí una de dos cosas. Una de ellas es que existan regiones de Argentina Ujú. y capaz algún otro país de América Latina hispanohablante, en donde se hable exclusivamente lenguaje inclusivo, comunidades, o va a ser una moda que pasa. A lo mejor Ujú. puede ser una moda que pasa y ya. Ujú. O sea, creo que pasarán cientos de años hasta que lo descubramos. Ajá, exacto. Así que bueno, chiques, esto ha sido todo. Así que nos podemos despedir con alguna pregunta hoy. No, creo que no tenemos preguntas. O sea, esta es la pregunta. Mm. ¿Considerarían, supónganse que ustedes, todo su círculo habla lenguaje inclusivo Mm. y ahora ustedes se ven ante el dilema de hablo como yo aprendí toda mi vida o me adopto a este lenguaje inclusivo que lo hablan todos a mi alrededor? ¿Qué harían ustedes ante esas circunstancias? Esa es la pregunta. Bueno. Así que esperamos su respuesta Así y que, hasta el próximo episodio. chao, chiques.